Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 16 de diciembre de 2025, titulada Límites definidos. Vamos a orar para empezar este repaso. Amante Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por esta linda mañana que usted nos regala y que nos ha ayudado a estar aquí. Al comenzar este repaso, nos acercamos a usted con corazones dispuestos para escuchar su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros, iluminando nuestra mente y suavizando nuestro corazón. Quite toda distracción, todo orgullo, toda indiferencia y ayúdenos a recibir lo que hoy ustedes enseñaron a través de esta historia de Josué y de su pueblo. Permítanos, Padre, poder ver con claridad su voluntad y a que podamos reconocer a aplicarla en nuestra vida diaria. Que este tipo de repaso nos acerque más a usted, que pueda fortalecer nuestra fe y que pueda renovar nuestro compromiso de vivir conforme con sus principios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época donde los límites se ven como obstáculos y no como una necesidad. Sin embargo, la experiencia del pueblo de Dios nos recuerda que las decisiones que tomamos hoy definen la dirección espiritual de nuestro mañana. Este repaso nos invita a detenernos, a reflexionar y a evaluar cómo estamos caminando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Más que analizar una historia del pasado, hoy somos llamados a mirarnos a nosotros mismos, a considerar qué tipo de influencias estamos permitiendo en nuestro corazón y qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones diarias. Con esta actitud y con esta apertura vamos a iniciar este repaso, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable de manera personal. El repaso de hoy continúa con la historia del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué y enfatiza la importancia de tener límites claros en nuestra vida espiritual y en la relación con Dios y con los demás. El texto clave para hoy, el libro de Josué, nos enseña cómo Dios guió a Israel a la tierra prometida y los retos que enfrentaron al establecerse. Más allá de las campañas militares, la tarea espiritual de obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley era fundamental para la vida de la nación y para la experiencia del pueblo. Límites espirituales que eran claros. Josué reafirmó la importancia de no apartarse de los mandamientos de Dios, pues el éxito espiritual y la prosperidad del pueblo dependía de su fidelidad y de su obediencia. La obediencia sobre fuerzas humanas. Las victorias del pueblo de Dios no vinieron por su fuerza o por su estrategia, sino por su disposición siempre a seguir los límites y guías de Dios, que Dios estableció para ellos. En la aplicación personal, hoy, aunque Cristo ya ganó la victoria por nosotros, la vida cristiana aún requiere límites definidos, una estrategia constante, una entrega constante a Dios, separación del pecado y fidelidad en lo cotidiano. ¿Por qué teniendo tantas promesas divinas, seguimos luchando contra el pecado y contra las tentaciones? La lección nos invita a reconocer la necesidad de depender del Espíritu Santo para vivir dentro de esos límites que Dios ya estableció. La aplicación práctica para nuestra vida.
Establecer límites claros en nuestros hábitos diarios, el tiempo de devoción, de relación, de decisiones, de relaciones financieras. Reconocer que la obediencia y la fidelidad espiritual no se trata de fuerza propia, sino de confiar en la habilitación del Espíritu Santo. Reflexionar sobre áreas que puedes estar caminando fuera de los límites que Dios propone y busca restablecer. Tenemos una pregunta en nuestro repaso que dice: ¿por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Josué 23, 6, 8, 12 y 13. Josué adoptó una postura firme respecto a las relaciones de Israel con las naciones circundantes, porque estaba en juego la fidelidad del pueblo de Dios y su permanencia en la tierra prometida. Josué 23, 6, 8, 12 y 13 lo explican claramente. Razones principales según Josué 23 para perseverar la obediencia a la ley de Dios. Versículo 6. Josué exhorta: esforzaos pues muchos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. La alianza contra las naciones paganas inevitablemente llegarían a Israel para desobedecer la ley, especialmente en el tema de la idolatría, porque la verdadera fortaleza de Israel estaba en su unión con Dios, no con otras naciones. Versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Josué sabía que la victoria y la identidad de Israel dependían de su apego a Jehová, no de conveniencias políticas, matrimonios mixtos o pactos mundanos, porque las relaciones indebidas conducirían a la idolatría. Versículo 12. Si os apartares y os unieres a los que resta de estas naciones, y si contrajereis matrimonios con ellas, las relaciones estrechas no eran neutrales, afectarían el corazón del pueblo, alejándolos gradualmente de Dios, porque esas naciones serían una trampa espiritual y atraerían consecuencias graves. Versículo 13. Os serán por lazo, por tropiezo, por azote a vuestro costado y por espina a vuestros ojos. Josué advierte que la infidelidad tendría consecuencias reales, pérdida de protección divina y finalmente la expulsión de la tierra. Josué entendía que los límites definidos no eran legalismo, sino protección espiritual. Dios no prohibía esas relaciones por capricho, sino para guardar al pueblo de la corrupción espiritual. Como Israel, el pueblo de Dios hoy, o sea, cada uno de nosotros, estamos llamados a mantener lealtad exclusiva a Dios, establecer límites claros en relaciones e influencias que debilitan nuestra fe. Recordar la cercanía al mundo siempre termina afectando la fidelidad espiritual. Josué fue firme porque amaba al pueblo y quería asegurar que siguieran disfrutando de las promesas de Dios. Así como Israel fue llamado a vivir de manera diferente, hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros a reflejarlos con nuestra forma de vivir, no para sentirnos superiores, sino para que a través de una vida coherente y fiel, otros puedan ver, otros puedan descubrir quién es el Dios al que le servimos. La otra pregunta que tenemos en rojo nos dice: la advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales
conducen inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio sano entre vivir en la sociedad que nos rodea sin dejarnos arrastrar por sus valores contrarios al Evangelio? Encontrar ese equilibrio sano es uno de los grandes desafíos del cristiano. La advertencia de Josué nos llama no nos llama al aislamiento, sino a una fidelidad consciente mientras vivimos en el medio del mundo. Principios bíblicos, Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Esto nos muestra que el plan de Dios es que vivamos en la sociedad, pero sin adoptar sus valores contrarios al Evangelio. ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio sano? Identidad clara antes que integración. Israel perdió el rumbo cuando olvidó quién era. El cristiano necesita tener clara su identidad en Cristo antes de relacionarse con el mundo. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, no necesitamos copiar al mundo para encajar. Influenciar sin ser influenciado. Jesús fue amigo de pecadores, pero nunca participó de sus pecados. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5:13 y 14. La sal cumple su función solo si no pierde su sabor. El cristiano está llamado a transformar el ambiente, no a ser moldeado por él. Límites espirituales bien definidos. Así como Josué estableció límites claros, el cristiano necesita definir qué práctica acepta, qué relaciones requieren cautela, qué decisiones comprometen su fe. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Primera de Corintios 6:12. No todo lo permitido edifica espiritualmente. La dependencia constante de Dios. El equilibrio no se logra con fuerza de voluntad, sino con comunión diaria. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Sin oración y sin estudio bíblico, los valores del mundo entran sin darnos cuenta. Amor sin comprometer la verdad. El cristiano no rechaza a las personas, pero no negocia los principios. Decir la verdad en amor, Efesios 4:15. Amar no significa aprobar todo, significa apuntar siempre a Cristo. El equilibrio cristiano consiste en vivir en el mundo, servirle al mundo, amar al mundo, pero no pertenecer al mundo. Como Israel estamos llamados a ser un pueblo distinto, no por orgullo, sino para que otros puedan conocer al Dios verdadero. Mis queridas familias en Cristo, al cerrar este repaso queda bien claro que Dios sigue llamando a su pueblo a vivir con fidelidad en medio de un mundo sin límites claros. No se trata de alejarnos de las personas, ni de vivir con miedo, sino de elegir cada día a quién le damos el control de nuestro corazón. Hoy el llamado es personal, a revisar con honestidad qué influencia está moldeando nuestras decisiones, a preguntarnos si nuestra elección refleja más la cultura que nos rodea o el carácter de Cristo, a decidir en lo cotidiano permanecer del lado de Dios, aun cuando eso implique ir contra la corriente. El Señor sigue siendo fiel a su promesa, pero nos invita a responder con una fe práctica, visible y coherente. Los límites que Dios establece no nos quitan libertad, nos preservan para que podamos cumplir el propósito eterno para el cual fuimos llamados.
Pidámosle a Dios discernimiento para que podamos vivir en este mundo con un corazón firme, una fe íntegra y una lealtad sin reserva. Que como pueblo de Dios que somos, hoy podamos decirle, no, con nuestras decisiones diarias, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la frase que yo quisiera repetir siempre, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para que podamos vivir en este mundo con un corazón firme, que no adoptemos las prácticas paganas que existen en él, sino que seamos fieles, porque somos el pueblo de Dios. Que Dios nos los bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Querido Padre, le damos gracias. Gracias porque por su palabra, gracias por su palabra que hoy usted nos ha recordado cuánto nos ama y cuánto desea guiarnos. Gracias porque sus límites no son una carga, sino una protección para nuestra vida y nuestra fe. Padre, examínenos. Examine nuestro corazón delante de usted. Denos la valentía de poder tomar decisiones firmes y agradables ante sus ojos. Ayúdanos a vivir en este mundo sin perder nuestra identidad como sus hijos. Renueve en cada uno de nosotros un compromiso sincero. Que nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestras acciones puedan reflejar a Cristo en todo momento. Denos discernimiento, denos fortaleza espiritual y un corazón obediente. Ponemos esta semana en sus manos y todo lo que vayamos a hacer en ella. Y le pedimos que nos guíe paso a paso. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, les recuerdo que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y maravilloso día. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Feliz día.